muy nervioso, muy nervioso. Buenas noches, bendiciones para todos. Acá ya estamos a punto de arrancar nuevamente con la transmisión. Así que bueno, vamos a orar. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por haber dejado que podamos reunirnos en su nombre, por este gran privilegio y honor que tenemos de ser tus hijos hoy, que podemos tener como preeminencia a nuestro Señor, para agradarte a vos principalmente, porque esta es tu voluntad, y poder entender la doctrina que trajiste en Él, y que Él nos imparte día a día, para que nosotros podamos vivir conforme a esta doctrina, que es pura y exclusivamente lo que Él es, lo que Él necesita para que nosotros podamos agradarte, y bueno, y así poder nosotros ser tu gloria y glorificarte todos los días de nuestras vidas, como le glorificamos a Él, y así recibir la edificación que dejaste disponible en nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra. Vamos a seguir con este gran tema de algunos fundamentos de la doctrina, de la sana doctrina, en los que tenemos que estar de acuerdo. ¿Por qué nosotros estudiamos la doctrina, la sana doctrina? Porque queremos aprender a confiar en Dios y no en el hombre, a creerle a Dios y no al hombre, a vivir conforme a nuestro Señor Jesucristo y no conforme a los mandamientos de los hombres. Eso es lo que Dios estipuló. Hoy nosotros nos dedicamos a servirle a Cristo, porque esta es la voluntad de Dios. Somos servidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y tenemos que entender que esto es lo que Dios delineó desde antes de la fundación del mundo para el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el gran misterio revelado. Hoy vamos a compartir un poquito más acerca de estos fundamentos de la sana doctrina. Y vamos a pasar al libro de Segunda de Juan. Segunda de Juan. La doctrina es muy importante para que nosotros podamos, como vamos a leer en un versículo, afirmar nuestro corazón en la gracia. Porque muchas veces el ser humano afirma el corazón en cualquier otra cosa que no es la gracia de Dios, que tiene que ver pura y exclusivamente con nuestro Señor Jesucristo, el misterio revelado en Cristo. Y el versículo 8, porque este es un solo capítulo, dice: mirad por vosotros mismos, dice. Esta es nuestra responsabilidad, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo para tener a Dios. El que no persevera en la doctrina de Cristo, que dice la palabra, no tiene a Dios. ¿Por qué nosotros aprendemos a estudiar esta doctrina? Para aprender a confiar en Dios y no en el hombre. Por eso dice: mirad por vosotros mismos. Este es un trabajo que tiene un galardón grande para el Hijo de Dios en esta vida y en la venidera, pero principalmente en la venidera, pero hoy también. Es un esfuerzo, pero si queremos tener a Dios, porque muchos
Hace poco hablé con un hermano que me dijo que yo hablaba mucho del Señor Jesucristo y poco de Dios, y yo le di el entendimiento de que hoy la voluntad de Dios es que nosotros hablemos de Cristo, ¿viste? Para que lleguen a Dios, porque fíjate que te dice perseverar en la doctrina de Cristo para tener a Dios. Y nosotros queremos afianzar nuestro corazón en Dios, tenemos que perseverar en esta doctrina de Cristo que Cristo reveló por voluntad de Dios. Tenemos que aclarar estas cosas. Ahora, vamos a ir desandando un poquito esto. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ahora hay una voz que se levanta, ¿no? De lo que nosotros conocemos como los cristianos. Una voz que se levanta en el mundo como los cristianos. Muchas veces, como yo dije, varias veces digo, nosotros aprendemos a hacer lo que es correcto cuando vemos por la palabra de Dios lo que no tenemos que hacer. ¿Viste? Lo que no tenemos que hacer. El cristiano sabe que tiene que hacer tal cosa porque sabe que tal cosa no tiene que hacer. La palabra es específica en esto. Y acá, por ejemplo, en el versículo 1 te dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, fíjate vos, este tan tremendo versículo, hijo amado, es aquel, el amor a Dios, es aquel que guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos dice que no son gravosos. Gravosa muchas veces nuestra carne, que batalla con ese Espíritu Santo que nosotros tenemos, ¿viste? Y no estamos ahí en una contienda interna siempre, ¿no? ¿Viste? Hasta que nosotros aprendemos a dominar y a edificar ese espíritu, ¿no? Dice, y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo nosotros vamos a ser imitadores de Dios? Andando en amor como Cristo nos amó. Jesucristo es la manifestación exacta del amor de Dios, ese espíritu que nosotros tenemos. O sea, nosotros vemos la palabra, vemos a ese Jesucristo andando, y nosotros aprendemos de Él a entregarnos al servicio como Él se entregó. A servir, no a ser servido. El cristiano sirve como primer punto. Cuando vos encontrás un cristianismo donde te demandan ser servido, bueno, ese no es el verdadero cristianismo. El cristiano tiene que demandar el servicio, servir, no buscar ser servido. Ese es como primer punto, y por eso dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio. Un gran ejemplo de nuestro Señor, que hoy muchas veces en aquello que testificamos a Cristo, poco se ve, ¿viste? Esa entrega, ¿viste? Hacia el que necesita, hacia el cuerpo de Cristo, ¿sí? Principalmente. Pero sí se ve que piden ese servicio. Vamos a ver esto, porque fíjense, el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Imagínate vos que estas cosas, en la sí llamada cristiandad, tiene un nombramiento continuo de estas cosas, ¿viste? Ocurren continuamente, pero vos fíjate que acá esto ni aún se nombra, ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, antes bien acciones de gracia. Y esto
aquellos de nosotros que tenemos un tiempo ya en la palabra, vemos continuamente en la así llamada cristiandad, ¿no es cierto? Hay denuncias, hay abusos y un montón de cosas que se nombran continuamente. ¿Sí? Como dice la palabra, por causa de los tales, el camino de la verdad es blasfemado. ¿Viste? Entonces la gente como con la política, ¿viste? Vos ya te querés, cuando aparece un político, bueno, vos confiamos, estamos contentos tal vez con este nuevo político que ganó las elecciones, pero hasta ahí también, ¿viste? Hasta ahí también, ¿viste? Porque muchas veces, bueno, no muchas veces, hermano, todas las veces, de mi generación, venimos en decadencia, y te voy a decir una cosa, en la así llamada cristiandad también, acá venimos, ¿viste? No nos representa como que no. Entonces, estas cosas se nombran porque sabéis, dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios, dice. Y el primer versículo que nosotros leímos, mirad por vosotros mismos que no perdáis vuestro galardón. El fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Para hacer esto, nosotros tenemos que tratar de ser serviciales, y no ser servidos. ¿Viste? Y ahí medio que nos chocamos todos por servirnos. ¿Viste? Bueno, cuando te sirven, pero bienvenido sea, pero no estar esperando ahí ser servido, que es lo que muestra la así llamada cristiandad hoy. Vamos a ir delineando esto. Fíjense, ¿cómo comienza esta doctrina? ¿Cómo comienza el ejemplo? Vamos a ir a Hebreos 13. Hebreos 13. Y vamos a repasar un poquito también, obviamente, lo que vimos en la reunión anterior. Hebreos 13. Versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Vale? Ahí tenés el ejemplo de Jesucristo, ¿no? 13, 8. ¿Y qué te dice 9? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Viste? Esa entrega que tuvo Jesucristo es la entrega que nosotros debemos imitar para ser imitadores de Dios como hijos amados. Eso es andar en amor. ¿Vieron? No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Porque, bueno, los primeros cristianos, fíjense cómo esto se fue torciendo, quiero comentar esto, se reunían en casa y comían juntos y hablaban la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Se empezó a meter en las comidas, todo, ¿viste? Para hablar de otra cosa, ¿viste? Pero la perseverancia siempre fue en la doctrina. Más en la doctrina sale todo, ¿viste? Y ahora, ¿cómo vos lográs distinguir estas cosas? El versículo 7 es clave, porque acá está la responsabilidad. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ellos tienen que ser el ejemplo. Como Dios decía, ¿viste? En la reunión anterior tocamos esto. El que sirve en una reunión tiene que marcar el ejemplo. ¿Viste? Él tiene que marcar el ejemplo de servicio, no ser servido. ¿Viste? Obviamente que a veces le queremos servir a los líderes, ¿no? Porque nos sirven, ¿viste? Pero no estar siempre ahí ser servido, ¿viste? No, ese no es el punto. Jesucristo dice que se entregó
¿viste? Se entregó, ¿viste? Por amor de vosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante, dice. Miren, Efesios 2. Ellos son los encargados del ejemplo. ¿Va aquel que quiere servir en las reuniones o en las iglesias? Bueno, esto es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Buena obra desea, como dice la palabra, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Hay un compromiso, ¿viste? Que tenemos que aprender a vivir lo que hablamos. Ese es el mayor compromiso que tiene un servidor. A vivir lo que hablamos, no ir contra nuestras mismas palabras. Que tenemos errores, obviamente. Pero no como de costumbre, viste que cuando vos ya ves, ya como que, como decimos, ese gran refrán, el que se quemó con leche, ve la vaca y llora, ¿viste? Como vos ya le veas, entonces estas cosas no tienen que ocurrir entre nosotros. Mira lo que te dice acá, vamos a leer el 19 para entender. Dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de la fe, edificados sobre el fundamento de que apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificada para morada de Dios en el Espíritu. Esto es algo tremendo. Pero la clave de esto es que la piedra principal del ángulo tenemos que ver que sea Jesucristo. ¿Viste? Cuando la piedra principal del ángulo, como frecuentemente ocurre, no es Jesucristo, es donde empieza el problema. Y esta es una responsabilidad de los que sirven, los que ponen el fundamento de esos apóstoles, profetas, los pastores, eso. Esa es responsabilidad de ellos, de llevar a la gente a que tenga esa principal piedra del ángulo, ¿viste? Y a que imiten esa conducta que estos servidores tienen a Jesucristo como principal piedra del ángulo de su vida, ¿viste? No ser yo el ángulo de la piedra, yo la piedra principal, porque el hombre busca su gloria, ¿verdad? Ahí es donde el hombre es tentado, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a firmar el corazón en la gracia, donde está Jesucristo como principal piedra del ángulo. Filipenses, capítulo 3. ¿Por qué comparto esto? Porque la iglesia, las ovejas, que somos, todos somos ovejas, tenemos que aprender a ver estas cosas. ¿Viste? Cuando vos no ves estas cosas, o no conocés estas cosas, como dice la palabra, sos llevado por doctrinas diversas y extrañas. ¿Viste? Pero cuando vos ves en alguien un ejemplo así, acá está la doctrina, porque ve, dice la palabra, ese tipo está, ahí vamos, somos imitadores de aquel, ¿viste? ¿Viste? Porque es un ejemplo vivo, representa a Jesucristo, ¿viste? Y no se representa a él, ¿viste? Fíjate el versículo 17, dice: hermanos, otra vez Pablo, fíjate la autoridad de Pablo, dice: sed imitadores de mí. ¿Sí? Y está escrito en la palabra de Dios que Dios permita que este tipo escriba: sed imitadores de mí, era porque este hombre era un gran ejemplo, ¿viste? Realmente, porque si no, acá no hay soberbio, ¿entendés? Este realmente representaba a Cristo, como decía. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Esto es algo tremendo. ¿Por qué? Dice, en aquella época ocurría y va a ocurrir hasta
el retorno de Cristo, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjate vos, porque se vuelven enemigos al llevarse ellos, al querer llevarse ellos la gloria, ¿viste? A querer ser ellos el ejemplo, pero por vanagloria, no por humildad como era Pablo, ¿viste? Que representaba a Cristo, él se sometía a Cristo. Pablo, teniendo todo, por amor de Cristo lo dio por basura, dice. ¿Viste? Porque Pablo era de la casta, como escuchamos, ¿no? De la casta política. Pablo era de la casta política. Realmente Pablo decía, alguna vez, espera un poquito, a ver. Acá yo le iba a leer. Ahí nomás en el versículo 4 yo le iba a leer. Fíjense, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Fíjate si no era en la casta. El versículo 4 del capítulo 3, el versículo 4 dice, circuncidado al octavo día, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El tipo era intachable en la casta, pero criado a los pies de Gamaliel. Si estudian sobre Gamaliel, era un docto, Dios mío, de la más alta, un noble. Bueno, este era Pablo, Saulo de Tarso, ¿viste? ¿Y qué dice esto? Pero cuántas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Viste? Dejó toda esa pavada, ¿viste? Para él, porque él estaba trabajando por esos frutos, ¿viste? De Cristo, que Cristo le iba a dar, ¿viste? Mirad pues por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y que recibáis el galardón completo. ¿Viste? Ese era lo que... Por eso este tipo dice, sed imitadores de mí. ¿Viste? Decime si la principal piedra del ángulo de él no era Jesucristo. Obvio que sí, por eso tiene la autoridad de decir, sed imitadores de mí. A mí no me sale eso. Creo que a ninguno acá no sale. Pero bueno, este era Pablo. Primera Timoteo 4. Veamos entonces un poco de la doctrina ya práctica, porque estamos viendo quién debe mostrar el ejemplo, cómo debe mostrar el ejemplo para que haya una línea, ¿viste?, correcta, santa, pura y sin mancha de parte de Dios, ¿viste? Que la gente reciba, ¿viste?, que recibamos, ¿viste?, la gracia bendita de Dios. Y no cualquier pavada que muchas veces recibimos un sinfín de cosas que no teníamos por qué recibir, ¿viste? Pero bueno, y también dimos esas cosas porque fuimos enseñados en esas cosas y éramos ignorantes, ¿viste? Pensando que servíamos a Dios, que servíamos al Señor, decíamos y hacíamos cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero bueno, hoy estamos aprendiendo, seguimos tal vez errando en algunas cosas, seguramente, pero creo que el Señor nos ha alineado bastante. Acá, por ejemplo, en el capítulo 4 del Timoteo 1, primera Timoteo, el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. Directamente. Por la hipocresía del mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse. ¿Qué? Esto ocurre, por ejemplo, en algunas religiones,
y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Tremendo esto. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y vos fíjate que hoy hay filosofías, filosofía bastante brava, ¿no? Los veganos, por ejemplo, son bastante bravos, ¿entendés? Es más, enferman y mueren personas por causa de ese fanatismo. El tema de la anorexia, ¿viste? Todo ese tipo de cosas son filosofías diabólicas reales, ¿entendés? Que impregnan en la cultura, principalmente de la juventud, ¿viste? Te prestan atención porque atacan a la juventud y los padres que luchan contra eso. Imagínate vos tener un hijo anoréxico, una hija anoréxica, porque le llenaron porque la sociedad le llenó la cabeza, ¿viste? Y realmente le agarran una enfermedad y no quieren comer, no quieren, y un montón de cosas hacen, y hay casos puntuales de esto, y muchos casos puntuales, que es diabólico directamente, diabólico porque es un sufrimiento total, ¿viste? Los veganos, ¿cómo se enferman? Hay un sinfín de videos, ¿viste? Pero bueno, ¿qué dice qué sigue diciendo? Vamos a seguir leyendo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Fíjate vos, qué simple, qué simple. Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bueno, ese es mi celular, disculpen. Desecha, dice, las fábulas profanas y de vieja. Desecha todo ese ejemplo que vimos, por así decir hace un ratito. Son fábulas profanas y de viejas, que no sirven, que no son útiles, que lastiman y dañan. Y ejercítate para la piedad. La piedad, hermano, tiene que ver con ese vivir en Cristo, con esa relación que desarrollás con el Señor Jesucristo, de parte de Dios nuestro Padre, y con nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, donde vos te movés de acuerdo a las Escrituras. Cuando vos ves un tipo, viste, que tiene como principal piedra del ángulo a Jesucristo, e imitás su fe, viste, que no te dejas extraviar por doctrinas extrañas, viste, que te dicen, no, eso, viste, no coma eso, o no haga esto, no haga aquello, y ¿dónde está escrito, viste? ¿Entendés? Y un sinfín, donde apoya tu corazón en la gracia, viste, y no en el hombre, donde ese que te habla te dice, vos tenés que afirmarte en Cristo, no en mí, viste, donde te lleva a que vos desarrolles tu relación con Cristo, que aprendas a orar, que aprendas a estudiar, que aprendas a practicar la palabra, ¿viste? ¿Viste? Ahí, ¿viste? Ese es ejercitarse para la piedad, porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera, ¿viste? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Viste? Esta es realmente la palabra de Dios en Cristo, en nosotros. Lo que a nosotros nos va, ¿viste?, a beneficiar, ¿viste? Que por esto mismo trabajamos, dice, y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, dice. Fíjate vos. Acá donde vos tenés que delinear si esto están enseñando y están mandando. El Salvador de todos los hombres es Dios, ¿viste? Claro que sí, porque Dios,
es el que organizó toda la salvación para el hombre y la llevó a cabo en nuestro Señor Jesucristo. Y también el Salvador de todos los hombres es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ejecutó el plan de Dios. Él fue el plan de Dios. Él llevó a cabo. No tenemos problema nosotros con decir que Dios es el Salvador y nuestro Señor es el Salvador. Uno es el que lo planeó y el otro el que lo ejecutó. Pero ese que lo ejecutó, lo ejecutó por gracia de Dios, por la gracia de Dios, porque ese que planeó lo capacitó para que lo ejecute, si no jamás lo iba a ejecutar. ¿Viste? Por eso el Salvador de todos los hombres es Dios. Aquellos que dicen que no hablo de Dios, ¿no? Hoy Jesucristo está porque Dios lo puso a un mismo nivel que Dios, porque en Él habita toda la plenitud. Pero Dios no adora a nadie, pero Jesucristo sí adora al Padre. Dios no ora a nadie, pero Jesucristo sí le ora al Padre. Dios no tiene cabeza, pero Jesucristo sí tiene cabeza. Aunque a nivel de poder, porque Dios lo quiso así, Jesucristo está a nivel hoy de Dios. Porque así lo quiso Dios, ¿viste? Porque en Él habita toda la plenitud y la vida, por cuanto agradó al Padre esto. Eso es doctrina, hermano. ¿Viste? No hay una igualdad en poder por voluntad de Dios, pero tenés que delinear quién es Dios y quién es Jesucristo. ¿Viste? Jesucristo es el Hijo de Dios y punto. El que le ama a Dios. Y es una ofensa para nuestro mismo Señor Jesucristo decirle a Jesucristo Dios. ¿Viste? ¿Entendés? Que Él es Dios. No, olvídate de eso. Y si no te vas a acordar cuando Jesucristo venga, ¿viste? Y esté en el Bema y estemos frente a Él, ¿viste? Porque ahí Jesucristo nos va a reclamar todas nuestras malas acciones y nuestras malas expresiones, ¿viste? No vamos a perder la salvación, pero muchos vamos a ser reprendidos y muchos vamos a ser recompensados, ¿viste? De eso sí, eso es justicia, ¿viste? Ahora, ¿cómo yo hago hoy las cosas? ¿Entendés? ¿Cómo apunto hoy? Porque ¿qué es lo que me manda la palabra de Dios? Que representa a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3. Y acá es donde nosotros volvemos a repasar poco a poco y nos metemos un poquito más en la sana doctrina. Este que tiene la doctrina de Cristo tiene a Dios, y el que no tiene la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. ¿Viste? En cambio, el que nosotros la tenemos tiene a Dios y tiene a Cristo y al Hijo. Versículo 23 dice, 3:23 dice, y todo, sin excepción, lo que hagáis, hacedlo de corazón. Ahí tenés que meter el corazón, ¿no? Como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la doctrina, ¿no? Yo voy a agradar al Señor y no al hombre. Cuando yo le sirvo a alguien, yo lo hago como para el Señor. ¿Viste? Apunto a ese. Como decía Pablo, ¿qué ahora busco el favor de los hombres o el de Dios? No, como para el Señor. Porque hacer eso agrada al mismo hombre que vos le servís. ¿Viste? Todo lo que hacemos, todo. Sabiendo, y no para los hombres, dice, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Y vos fíjate que esto es lo que venimos hablando, que recibáis el galardón completo. Esa promesa que tiene en esta vida presente y en la venidera. ¿Viste? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Como para el Señor, ahí la principal piedra del ángulo es Jesucristo. ¿Viste?
en la familia, en el trabajo, en el estudio, ¿viste? En lo que sea, como para el Señor. Ahí es donde vos tenés el fruto del trabajo. Y tenés que cuidar, no perder, porque ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad, ¿viste? Y ese fruto depende de mí de que sea eterno o no. Yo la salvación me ganó Jesucristo. Otra vez mi celular. La salvación me la ganó Jesucristo cuando yo lo confesé. Pero el fruto, ese es mi responsabilidad. Ahí es donde yo soy el responsable. Y soy el responsable, hermano, con la capacidad de Dios. Y gracias a Dios. No porque yo soy el mejor, ¿viste? No. Es porque gracias a Dios puedo ser capaz. Ahora, pero ¿de qué cosa está hablando, por ejemplo, de hacer las cosas para el Señor? Bueno, vamos a leer, por ejemplo, del 18. Dice, ahí nomás, el mismo capítulo, el 18. Dice, porque acá estamos hablando de la sana doctrina, fundamento de la sana doctrina en lo que tenemos que estar de acuerdo. Casadas, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. ¿Viste? Esa sujeción, ¿viste? Esa sumisión, ¿viste? Al marido. ¿Se acuerdan? Habíamos estudiado, ¿viste? Que ella, la mujer, es la ayuda idónea del hombre. ¿Viste? ¿Ayuda en qué? En todas las responsabilidades que Dios desligó en Cristo para con ese hombre. En esa ayuda, ¿viste? Es la ayuda idónea. La que busca el bien de él todos los días de su vida, le da bien y no mal, como dice el proverbio. Pero ese está sujeta a eso, ¿viste? ¿Cómo conviene al Señor? Dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, dice la palabra, ¿no? Y no seáis ásperos con ella, ¿viste? Vamos a aprender nosotros los hombres a servirle a nuestra esposa, ¿viste? A servir realmente a nuestras mujeres, porque así Cristo sirvió a la iglesia. Es el mayor ejemplo, y se entregó a sí mismo para santificarla y todo eso que leímos en Efesios, la enseñanza anterior, ¿viste? Y no seáis áspero con ella. En estas cosas tenemos que hacerlas como para el Señor, por ejemplo. ¿Y qué te dice? Hijos, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Mire? Y Padre, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y acá yo me voy a entender, porque yo voy a trabajar este punto. Voy a volver acá pongan ahí una marca en Colosenses 3, y voy a ir a Efesios capítulo 6. Y quiero detenerme porque este es un punto muy importante porque nuestros hijos son la futura generación cristiana. Y ellos tienen que aprender ciertas cosas, ¿viste? Para que les vaya bien. Eso es lo que dice la palabra, para que les vaya bien. Y dice el versículo 1 del capítulo 6, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 6, 1 y 2. Efesios 6, 1 y 2. Es el primer mandamiento con promesa. Tiene promesa este mandamiento. Nosotros tenemos que aprender a decirle a nuestros hijos estas cosas, porque ellos tienen una oportunidad de recibir la promesa de Dios. Dice, para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Porque esto es algo que Dios promete, no yo. Bueno, esto es algo que nuestro Señor promete de parte de Dios, porque el que declaró el Evangelio de la gracia es nuestro mismo Señor Jesús. ¿Viste? Por voluntad de Dios. Podemos decir también que Dios promete, porque Jesús nos hace algo que Dios no promete. ¿Entendés? Es tal la unión de ellos. Pero bueno,
Estamos hablando como corresponde nomás. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Viste? Todos los hijos nuestros quieren que le vaya bien y sea de larga vida. Y nosotros padres queremos que a nuestros hijos le vaya bien. ¿Viste? Tenemos que enseñarles esto. Y vosotros padres, dicen, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Viste? No hay que provocar ira. No hay que provocar ira a los hijos, ¿viste? ¿Viste? Bueno, a veces cometemos ese error porque somos, ¿viste? Persecutas. ¿Viste? Somos persecutas. ¿Viste? Pero tenemos que aprender a criarlo en la disciplina y amonestación del Señor, que ellos aprendan, aprendan a tener como principal piedra del ángulo a nuestro mismo Señor Jesucristo. Eso es algo tremendo. Vamos a volver a Colosenses. Quería leer esto porque esto es para que la nueva generación, por más que suba el dólar, baje el dólar, haya inflación, no haya inflación, esta inflación, no sé cómo le dicen ahora salió otro con no sé, inflación, otra palabra, jamás yo había escuchado estas cosas, ¿viste? Bueno, pero ahora están por todos lados. Estamos en el horno. Dice que te va a ir bien. Si vos haces estas cosas, te va a ir bien. Y punto, porque acá no depende esto, depende de la principal piedra del ángulo, Jesucristo, en donde todo el edificio, bien concertado y unido entre sí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y se terminó el asunto. Querés terminar con la inflación, esta inflación y todo eso. Ahí está Jesucristo, papá. La piedra del ángulo. Aquel que te levanta y no te aplasta. Te hace crecer y no te destruye. ¿Me entendés? Te hace vivir y no te mata. ¿Entendés? Ahí está Jesucristo. Ese es nuestra estabilidad. Me ingresaron en un grupo nuevo, ¿viste? Y me olvidé de poner en silencio. Ahora ya está, ya. Así que Colosenses, capítulo 3, ¿no es cierto? Habíamos leído... vamos a leer el 22. 3.22. Habíamos leído el 18 al 20, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Pero acá dice, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. Fíjate vos, en lo que sea del trabajo, tenés que ubicarte. Por supuesto. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, respetando a Dios. Esa es la palabra, o reverenciando a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como ahí en ese contexto está estos versículos, porque no es que no tenemos una reunión acá, allá, y vos todo lo que hacemos tenemos, no, en la vida diaria vos todo lo que haces, ¿viste? En el matrimonio, en la familia, en el estudio, en el trabajo, en los amigos, todo lo que hagáis se aplica, ahí se aplica. Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibirá la recompensa de los cielos, porque a Cristo la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia, ¿viste? Si yo llevo a enseñar, hermano, que la principal piedra del ángulo no es Jesucristo, ¿viste? Si llevo a desviar eso, y bueno, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará, dice. Muy bien. Y así como tener promesas en esta vida y en la venidera, ¿viste? Así también tener consecuencias en esta vida y en la venidera, ¿viste? Porque el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, y punto. No hay acepción. Todo ese fruto de tu trabajo, si te extraviaste, si te desviaste, te vanagloriaste y hiciste que te adoren a vos en vez de a Jesucristo, que te tengan de preeminencia a vos antes que a Jesucristo, ¿viste? Y bueno, lamentablemente Prepara tu lomo.
vas a ser salvo, pero como por fuego, vas a salir medio quemadito ahí, ¿viste? Pero vas a perder todo el galardón, ¿viste? Versículo 4, capítulo 4, perdón. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Eso es lo que significa Señor. Para los que quieren saber lo que significa Señor, es el amo. En la cultura de esa época, el Señor era el amo. Cuando en la Biblia, cuando te dice que vos sos siervo de Cristo y yo soy siervo de Cristo, tiene que ver con que yo soy el esclavo de Cristo, ¿viste? Porque Él compró, Él pagó un precio por mi vida, para que entendamos, ¿viste? De Cristo, no del hombre, no de una estructura, no de un movimiento, no de una filosofía ahí, no, el vegano, no comemos más carne porque son benditos los animales, no podemos, ¿viste? Y te terminan matando, ¿viste? ¿Entendés? No ese tipo de cosas, de Cristo, nos volvemos esclavos de Cristo, servidores de Cristo. Al hacer eso, nosotros empezamos a vivir en la libertad que Cristo nos hizo libre. Y esa libertad se ha malinterpretado. Yo quiero entrar acá, voy a cerrar con esto para la próxima enseñanza, ¿no? Porque no, tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que sea. No, la libertad, ¿sabe de qué es? Libre del pecado, libre de lo que está mal. El único que te guía a hacer lo que está bien de parte de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Ahí, libre del pecado, de lo que está mal, de la mentira, por ejemplo, que leímos la fornicación, avaricia, idolatría, que leímos que ni aún se nombre entre vosotros, libre de todo eso, de palabras deshonestas, truhanerías, blasfemia, ¿viste? Libre de todo eso, de eso somos libres. No habla de hacer lo que vos querés o de lo que yo quiero. Pablo decía, ahora porque estamos en la gracia pecaremos. En ninguna manera. La gracia de Dios, donde nosotros afirmamos el corazón, no vino para que predomine el pecado de nuevo, vino para erradicar el pecado de nuestras vidas. ¿Vieron? Son algunos fundamentos de la sana doctrina que quería compartir también con ustedes, y que vamos a hacer una tercera parte seguramente la semana que viene. Bueno, oramos. Padre Santo, te damos la gracia una vez más por tu palabra, que representa a nuestro Señor Jesucristo, tu mismísima voluntad. A vos, Señor Jesucristo, por guiarnos a entenderte, a considerar lo que hablamos acerca de vos y recibir tu entendimiento a medida que te vemos en todas las escrituras de nuestro Padre, para así poder agradarlo a Él todos los días de nuestra vida por medio tuyo, como vos lo haces. Gracias por tu gran amor y entrega hacia nosotros, tu gran ejemplo diario y tu gran paciencia y misericordia para con nosotros, de parte de Dios nuestro Padre. Y a vos, Padre, también, por darnos todo siempre y darnos lo mejor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.